Buenas noches con todos, buenas noches profesora. Mi nombre es Jorge Daniel Contreras Lébanon y en este momento procedo a hacer la realización del laboratorio para la T3 del curso Física 2, ciclo test del año 2024. En esta ocasión decidí hacer el laboratorio medida de calor latente de fusión del hielo. Verifiquemos un momento los elementos que utilizamos para el laboratorio. Matraz con agua, el Ermeyer, 2 termómetros digitales, calorímetro, plancha de calentamiento, nevera y cristalizador con hielo. El procedimiento es muy sencillo. Utilicemos la matraz de hielo para verter el agua y tener la temperatura de ambiente. Una vez hecho eso, encenderemos la plancha calentadora para tomar la medida del agua caliente. Tomar en cuenta de que tenemos que hacerlo superando la temperatura ambiente, pero no sobrepasando los 100 grados, porque llevaríamos al agua a un punto de evaporación, tomando de que el agua tiende a hervir llegando a los 100 grados. Una vez hecho todo eso, retiramos el medidor, vertimos el agua que es de recipiente de metal, colocamos los hielos y colocamos el segundo medidor para tener la temperatura de equilibrio. Dicho todo eso, comenzamos con el procedimiento del laboratorio. Vertimos el agua. Colocamos el primer medidor. Como vemos, la temperatura es 23.50. Esto lo tomaremos como nuestra temperatura ambiente. Y es la temperatura que nos da el calentador. Lo llevaremos a la temperatura mitad para tener el calor que necesitamos. Ok. Ya teniendo la temperatura, a los 60 grados, retiramos el medidor, abrimos la tapa del contenedor de metal y vertimos el agua. Ahora colocamos los hielos. Cerramos la tapa y usamos el otro medidor. Listo. Tomamos esta medida que te conocemos como la temperatura de equilibrio. Con esto terminaríamos lo que es la resolución del laboratorio práctico. Ahora pasaremos al teórico. Registro de datos que nos solicita el laboratorio. Temperatura del agua caliente. Tenemos en cuenta que era 60 grados. Temperatura del hielo. Eso nos lo dan 0 menos 3.9 grados. Temperatura de equilibrio. Eso lo tenemos por los datos que hemos tenido recientemente, que es 35 grados. Masa del hielo. Eso nos lo da también de los parámetros, que es 41 gramos. Ya. Calor latente de fusión. El dato que necesitamos aquí, lo voy a cerrar, lo tenemos mediante este cálculo. Medida de calor latente de fusión del hielo. Despejando el calor latente de fusión o entalpía de fusión. Como el balance de H-Fus. Ya estos datos, esta es la fórmula que necesitaremos para tener el calor latente de fusión. Que tiene con los datos de con la masa del agua caliente, la masa del hielo,
la capacidad calorífica del agua, la capacidad calorífica del hielo, la capacidad calorífica del calorímetro, la temperatura del hielo, la temperatura del agua caliente, la temperatura ambiente del calorímetro y la temperatura de equilibrio. Recordemos que la masa del hielo es 41, la capacidad calorífica del hielo es 0.5 por los datos que nos dan en los procedimientos. Tomate en cuenta, la capacidad calorífica del agua es 1, la capacidad calorífica del hielo es 0.5 y la temperatura ambiente es 23.5, justo la medida que tenemos en el inicio. Ya. Masa del hielo, capacidad calorífica del hielo, que es 0.5, la temperatura del hielo, que fue menos 3.9, menos la masa del hielo, que es 41, por la capacidad calorífica del agua, que es 1, por la temperatura de equilibrio, que es 35, menos la masa del agua caliente, que, que es que es 60, por la capacidad calorífica del agua, que es, que es 1, por el resultado de la temperatura de equilibrio, que es 35, menos la temperatura del agua caliente, que es 60. Que es 60. ¿Ya? Recuerden que la capacidad calorífica y la temperatura del agua no son lo mismas. La capacidad del agua, la capacidad calorífica del agua es 1. La masa del agua caliente es 200.6. Olviden mencionar ese detalle. Como dije, este resultado el resultado de la resta de temperatura de equilibrio por menos la temperatura del agua caliente, que será 35 menos, menos la temperatura del agua caliente, que sería 60, menos la capacidad calorífica del calorímetro, que esto justo nos la dan acá, 31.2, por el resultado de la temperatura de equilibrio menos la temperatura ambiente del calorímetro, que es la que tenemos al inicio, 23.5. Todo eso lo tenemos que tener en una calculadora. ...41... por 0.5... por menos 3.9... menos 41... por 1... por 1... por 35.5 menos 206 por 1 por el resultado de 35 menos 60. Esto se resta con la capacidad calorífica del recipiente de metal, menos la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial. Debemos de la temperatura de ambiente. Y todo esto se divide por la masa del agua. Disculpen, la masa del hielo. Todo esto se calcula. Y una vez calculado esto, nos tiene que dar un resultado de 79.9. Vamos a verificar que los datos estén correctos. Felicitaciones, los datos son correctos. A continuación, puedes generar el reporte de la práctica.
Felicitaciones, los datos son correctos. Presiona aceptar para responder las preguntas conceptuales y generar el reporte del laboratorio. Enunciado. Durante la determinación del calor latente de fusión para una muestra de hielo seco, se presentaron ciertos eventos de los que surgieron algunas observaciones. Responde cómo estos eventos afectan los cálculos. Cuando se ingresa el hielo en el calorímetro junto con el agua caliente, se podría sentir en la parte externa del calorímetro las paredes calientes. Esto tenemos cuatro alternativas. Al no ser un sistema adiabático, las consideraciones en el balance de energía no son correctas. Puede ser no tiene ninguna importancia o relevancia en los cálculos. Si se sumerge en un baño frío, se podría establecer un equilibrio, o esto indica que la temperatura del equilibrio será superior a la de ambiente. Tomemos en cuenta que esto, al no ser un sistema abático, las consideraciones de relevancia de energía no son correctas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la primera. Antes de comenzar la determinación de calor latente de fusión, el hielo es gas carbónico en fase sólida. De acuerdo con esto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Pueden ser compuestos diferentes, esto mientras no hagan reacción entre los dos. Al ser compuestos diferentes, agua y gas carbónico no se pueden determinar el calor latente de fusión. El calorímetro no está diseñado para medir el calor latente de fusión de gases, o no se puede determinar ya que el hielo seco no es un gas carbónico. Recuerden de que son compuestos diferentes. Pero esa es la primera porque son compuestos diferentes, pero esto no hace reacción entre los dos. Recuerden de que la reacción del agua y gas no hace reacción alguna en este caso. Tercero, la muestra de hielo seco estuvo a temperatura ambiente y luego se pesó antes de ingresarla al calorímetro. Al ingresarla, se evidenció cómo emanaba vapores. ¿A qué se dio esto? Esto pasa porque se altera la medida debido a que no sea la misma cantidad de la masa inicial. Vuelvo a leer, la muestra de hielo seco estuvo en temperatura ambiente y luego se pesó antes de ingresarla al calorímetro. Al ingresarla se evidenció cómo emanaba vapores. ¿A qué se debe esto? Porque, repito, se altera la medida. Porque ya no será la misma cantidad de la masa inicial. Tenemos en cuenta que el agua se elevó a temperatura de 60 grados. Y el hielo está a temperatura cero, a temperatura bajo cero incluso. Así que, al ser un cambio de temperatura drástica, es evidente de que el cambio de reacción del agua va a ser inmediata. Por lo tanto, el aumento del hielo como la evaporación del agua, eso hará que se altere la cantidad inicial. Por lo tanto, será la cuarta. Okay. Generando reporte. Espera un momento, por favor. Ya registrado la calificación y un reporte del laboratorio para esta práctica. Los datos generados no pudieron ser guardados. Por favor, comunícate con tu profesor. Listo. Y con eso sería el desarrollo del laboratorio. Muchísimas gracias.